Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a estar discutiendo la lección número 13 que lleva por título La iglesia local, el evangelismo y el crecimiento. La lectura bíblica se encuentra en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10 y en Hechos 2, versículos del 46 al 47. Y dice así la palabra del Señor. Comenzamos con Romanos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Hechos 2, 46 al 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Saquemos un momento ahora, hermanos, para reflexionar. Y reflexionemos en la labor evangelizadora que tenemos como iglesia del Señor. ¿Por qué evangelizamos? Para salvar almas y crecer como iglesia. Pero cuidado, no seamos de los que crecen como la grama, como la hierba, que crece a lo largo y a lo alto, pero con poca profundidad. Procuremos ser como robles, fuertes y cimentados con raíces profundas. Para eso debemos procurar ser verdaderos discípulos de Cristo. Y usted se preguntará, ¿cómo hacemos esto? Se requiere mucho más que solo llegar a la iglesia los domingos y algún otro día de la semana. Es mucho más que cargar una Biblia. Ser discípulo de Jesús es entregarse en cuerpo y alma y en espíritu al Señor, amarlo y amar a otros con el mismo amor que Él nos amó a nosotros. Así somos verdaderos discípulos. Y podremos evangelizar a otros y hacer de ellos discípulos de Jesús también, haciendo que la iglesia crezca en fe y gracia. Comencemos entonces con la primera parte de la lección que lleva, en su parte A, que lleva por título ¿Por qué evangelizar? Y la lectura bíblica se encuentra en Romanos capítulo 1, versículos del 28 al 32. Son muchas las razones que tenemos para emprender la labor evangelizadora. Aquí solo mencionaremos las de mayores tendencia e importancia. Número 1. Es un mandato de Jesús. Es la gran comisión de la iglesia. Número 2. El mundo necesita el evangelio. De lo contrario, el pueblo morirá. Número 3. Por el marcado y acelerado crecimiento de sectas falsas en el mundo. Número 4. La condición social, política y religiosa del mundo es un desafío para la iglesia. Las corrientes filosóficas y seculares que corren por el mundo pueden cambiar la escala de valores de la gente, por lo que la iglesia debe responder con valentía y sabiduría de Dios. Esa es la número 5. Y la número 6, el Señor nos ha entregado y encargado el ministerio de la reconciliación. Mencionamos como primer punto de por qué evangelizar que es la gran comisión de la iglesia, ¿verdad? Es un mandato de Jesús y es la gran comisión de la iglesia. ¿Y qué es la gran comisión de la iglesia? Dice que es, ¿verdad?, el punto focal del evangelismo y es ir por todo el mundo proclamando el mensaje de Dios, decirle a todos que Cristo salva, sana, bautiza con el Espíritu Santo y vuelve otra vez. Lamentablemente, ¿verdad? Estamos viviendo en unos tiempos difíciles, no solo por la pandemia, los terremotos o los huracanes. Es triste decirlo, pero estamos en un tiempo lleno de maldad. Y esto Pablo lo describió en su libro de Romanos, y lo vamos a ver aquí ahora y discutirlo en detalle en el capítulo 1, versículos 28 al 32. Dice así. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen,
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Como podrán ver, aquí Pablo hace miles de años atrás estaba describiendo, ¿verdad?, una sociedad muy parecida a la que en la que nosotros vivimos hoy en día. Quiere decir que estos males, ¿verdad?, nos han aquejado al mundo, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo. Y en esta lección nos van a explicar, y lo vamos a estar discutiendo ahora, qué significa, ¿verdad?, cada una de estas partes de esta porción bíblica. En el versículo 28 nos dice que la humanidad se movió hacia una conducta dirigida por una mente reprobada. Es decir, una mente con actitud hacia el mal. Estando vacíos de Dios, se llenaron de maldad. En los versículos 29 al 31, Pablo describe la conducta del ser humano sin Dios y lo hace indicando que ellos son o poseen un sinnúmero de características, todas enfocadas en la maldad. Y ahí nos describen un montón de ellas, ¿verdad?, de esas características de cómo es el ser humano sin Dios. Y esta humanidad a la que nosotros como iglesia estamos llamados a realizar la gran comisión de la iglesia de evangelizar. Y es el enfoque, ¿verdad?, que quiere darle el autor de esta lección para que entendamos primero que todo a quiénes nos vamos a estar dirigiendo, ¿verdad?, cómo es ese mundo que está allá afuera, ¿verdad?, sin Dios y que necesita ser evangelizado. Hasta ahora, en la parte número 1 de la lección, en la parte 1, en la porción A de la lección, pudimos ver por qué debemos evangelizar y cómo es esa sociedad a la que vamos, ¿verdad?, a llevar este mensaje, esta gran comisión que tenemos nosotros. Ahora, en esta segunda porción de la parte 1 de la lección, vamos a ver entonces cómo debemos evangelizar. Ya vimos, ¿verdad?, cómo se encuentra la sociedad, que está en un estado moral y ético crítico, ¿verdad?, tal y como lo describe, ¿verdad?, en las Escrituras. Y el llamado que Dios hace a su pueblo es a predicarles el evangelio de salvación y testificarles que solo a través de Cristo podemos obtenerla. La iglesia debe evangelizar llevando el mensaje del evangelio, que es y debe seguir siendo la proclamación del plan de salvación. ¿Y cuál es el plan de salvación? Que la humanidad cayó de la gracia de Dios y necesita salvación. Que la humanidad es incapaz de salvarse a sí misma. Que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad. Y que la humanidad debe aceptar la salvación de Dios por medio de Jesucristo, arrepentirse y ser salvo. Este plan debe ser predicado a todos, amigos, desconocidos, conocidos, familiares, compañeros de clase, compañeros de trabajo, en fin, a todo el mundo. Este es el plan de salvación que esa sociedad que describe Pablo en los versículos que leímos anteriormente necesita y está sedienta realmente de la palabra del Evangelio del Señor. Existen, ¿verdad?, diferentes métodos para evangelizar. Cada iglesia, denominación o individuo tiene sus propios métodos o técnicas. Pero, ¿verdad?, para propósitos de esta lección, aquí vamos a estudiar 3 métodos básicos. El primero es predicación. Que la predicación es la comunicación por medio de una persona de la verdad de la palabra de Dios a otras personas.
Mediante la predicación se proclama o anuncia el Evangelio y en este método hacemos el llamado al arrepentimiento también públicamente. Segundo método es la enseñanza, que es la acción y efecto de enseñar, instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos. Mediante la enseñanza explicamos con detalles las verdades del Evangelio. Y por último, testimonio, que es cuando le decimos con palabras y con hechos a otros lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Esto, ¿verdad?, cubre ya la primera parte de la lección y quiero entonces leerles como un resumen, ¿verdad?, que trae la propia lección para el maestro, para que podamos, ¿verdad?, capturar lo que nos enseñó esta primera parte. Dice así: la generación actual es una que no busca a Dios. Antes, por el contrario, lo niega, lo blasfema y lucha contra los cristianos. En ese ambiente de tinieblas espirituales es que la iglesia debe brillar. Evangelizar es nuestra misión y debemos cumplirla aplicando la predicación y la enseñanza bíblica y el poder del testimonio en cada ocasión que tengamos. Tenemos la razón o propósito para evangelizar. Las almas se pierden. Tenemos el método, el plan de salvación, aplicado por predicación, enseñanza o testimonio. Y poseemos la mejor arma, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces evangelicemos y ganemos almas para Cristo. La segunda parte de la lección nos habla entonces acerca del crecimiento de la iglesia. En la parte A se titula La iglesia debe crecer. La lectura bíblica se encuentra en Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 42 y 46 al 47. En esta primera parte del crecimiento de la iglesia nos hablan, ¿verdad?, en el libro de Hechos acerca del crecimiento de la iglesia primitiva. Y nos dice que este crecimiento estuvo directamente relacionado con el uso de la palabra de Dios por parte de los apóstoles en la predicación y en la enseñanza. A medida que ellos, ¿verdad?, los apóstoles, esparcían la palabra del Señor, el Señor hacía entonces así, a su misma vez, crecer la comunidad de los llamados a salvación. Otro dato importante, que nos enseña esta segunda parte es que para cumplir con nuestra misión de evangelizar y hacer crecer la iglesia, debemos entender que contra los enemigos espirituales de la iglesia, los que quieren impedir que cumplamos con la gran comisión, hay que luchar con métodos espirituales. En diferentes partes de la Biblia nos dice que la palabra es como espada, por lo que los maestros, líderes y predicadores de la iglesia deben procurar estar bien empapados de la misma. Deben amar y someterse a la palabra y vivir en profunda comunión con el Espíritu Santo. De esta manera obtendrán una enseñanza bíblica sólida, cimentada en la palabra de Dios, la cual traerá crecimiento numérico y espiritual a la iglesia. Entonces, ¿qué cosas debe hacer, ¿verdad?, la iglesia? O sea, ¿qué cosas podemos hacer, ¿verdad?, para que la iglesia crezca? Predicar y enseñar la palabra de Dios. El Señor se encargará de que las personas reciban el llamado a salvación. Estudiar y conocer la palabra de Dios, de manera que sea como espada para poder luchar contra las asechanzas del enemigo. Tener maestros, líderes y predicadores que amen, se sometan y vivan en profunda comunión con el Espíritu Santo. Estas cosas hacen crecer la iglesia no solo en número, ¿verdad?, en cantidad de hermanos que llegan a la iglesia, sino también que la hace crecer espiritualmente. Por último, ¿verdad?, la parte B de la segunda parte de la lección se titula Determinados a crecer. El versículo bíblico que se utiliza está en Josué capítulo 24, versículo 15. Y en esta parte, ¿verdad?, la lección nos enseña que debemos estar determinados a cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Estar determinados implica estar decididos a lograr, ¿verdad?, el propósito, a marchar con valentía hacia la meta, siempre confiando en que Dios estará a nuestro lado y Él nos ayudará. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Número 1. Echando profundas raíces espirituales.
Seamos como dice el Salmo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Profundizando en las Escrituras, pues la Biblia no solo es la brújula que nos muestra el camino, sino que es nuestro manual de vida. Madurando como creyentes, pues la madurez es el estado en el que una persona alcanza su mejor momento, su desarrollo pleno. Y siendo verdaderos discípulos de Cristo, el cual es aquel que sigue con gozo las enseñanzas de su Maestro y sigue su ejemplo. Siguiendo, ¿verdad?, en cómo vamos a crecer, tenemos 3 puntos adicionales. Haciendo de la oración parte de nuestras vidas, pues orar es comunicarnos con Dios mismo. Buscando el avivamiento, pues avivamiento es vivir llenos de la presencia de Dios y dirigidos por su Espíritu Santo. Y procurando la unidad, pues la unidad es la imposibilidad de dividirnos o separarnos, siendo un solo cuerpo, dependiendo los unos de los otros para funcionar, para vivir como iglesia. El resumen de la segunda parte de esta lección se los voy a leer y dice así. Cuando los creyentes determinados a crecer se comporten de acuerdo con la manera y conducta que requiere una persona llena del Espíritu Santo, la iglesia del Señor triunfará y cumplirá la misión que Dios nos encomendó. Un creyente ungido es un creyente fructífero y no vive en acuerdo a las normas del mundo, de la sociedad actual, sino según las normas del Espíritu Santo. No quiero terminar sin antes decirles, ¿verdad?, que todas las lecciones son importantes y todo, ¿verdad?, el conocimiento que adquirimos en la palabra del Señor, pues es necesario, ¿verdad? Y ya hemos visto, ¿verdad?, cómo nos ayuda a seguir creciendo como cristianos, como creyentes. Pero creo que esta lección, ¿verdad?, ha tocado unos puntos muy importantes, ¿verdad? Principalmente nos muestra, ¿verdad?, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito dentro de la iglesia del Señor y como iglesia como tal, ¿verdad?, no solamente como individuo. Creo que debemos meditar en lo que hemos aprendido y no solo meditar, sino que debemos ponerlo en práctica para no solo, ¿verdad?, para el crecimiento nuestro como individuos, ¿no?, sino para el crecimiento colectivo de la iglesia como tal y para que ese gran avivamiento que todos estamos esperando y que tantos, ¿verdad?, nos ha prometido el Señor a través de diferentes métodos, ¿verdad?, a nuestra iglesia y a otras iglesias, pues que se pueda dar. Así que oremos al Señor, hermanos, para que Él nos ilumine, ¿verdad?, y nos muestre el camino que debemos tomar y que nos dé las herramientas, la sabiduría, ¿verdad?, y la fortaleza y el entendimiento para poder llevar hacia adelante su mensaje, ¿verdad?, el Evangelio, y poder cumplir con nuestra misión. Que el Señor les bendiga.